Claro. Y entonces, cuando hacen un clap, es para que las cámaras sincronicen Mira. el sonido. Porque en las películas hay un nota con un micrófono así colgando, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y todo. He aprendido algo nuevo, ¿ves? Cultura general, Javi, se te ve el culo, tío. Sí, perdón. Ahí está un poco más abierto, está mejor. Ahí, perfecto. Déjame. Habla un poco por ahí. Mira, te tienes que poner esto. Tienes Un que poco hablar más. cerquita. Vale. Así está bien. Vale. Así está bien. Así, así está bien. A ver. O sea, es más fácil acercar al metro que acercar a él. Sí, pero. A ver. Ahí. A ver, habla. Perfecto. Así. Sí. Sí. Pero tampoco te vuelvas loco, o sea, no estés. Pero que si hablas así. ¡Buah! Aquí no lo pilla, ¿sabes? Tienes Vale. que hablar como. Sí, aquí. bastante cerca. Así. Bien. Bien. ¿Y está grabando? Sí. ¿Está grabando? Hola. Sí. ¿Hola? ¿Y habla tú? Hola. Sí. Vale, perfecto, tío. Qué guay. Qué bien, ¿no? Estamos aquí. Oye, tío, tenemos aquí a... A ver, yo dónde estoy. Yo estoy dentro de la cámara, sí. Perfecto. A mí me intimida, ¿sabes o no? A mí un poco también, pero bueno. No. Yo sé menos, yo es que controlo menos el ciclismo profesional que tú, pero bueno, sí lo conozco. No, pero o sea, el tema es que yo nunca he sido fan de nadie. O sea, yo me puedo encontrar a Messi Y te da igual, sí, Sí, sí. pero al final digo, oye, estar con un pro, Da igual. es al lo final mismo. está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien. O sea, tú eres pro de algo porque has hecho bien tu trabajo. Pero espérate, Sí. espérate. Primero vamos a presentar a Ya, Kylian, ¿no? ¿no? Digo, bueno, sí, vale. Bueno, Bueno, la gente, yo creo que menos tú, la Menos- gente sabrá... Yo creo que menos yo, mucha gente lo conoce, pero también habrá mucha gente que conocerá a los 10 más conocidos del Tour, ¿no? Los que están en la general y tal, porque es una cosa del ciclismo que pasa, que la gente conoce a los 10 top y luego de los 10 top para abajo, ya no conozco tanto. Y hay mucha gente, bueno, todos los que van al Tour son unas máquinas absolutas, ¿sabes? Entonces, preséntalo tú, como Pavel, tío. Pavel, A ver, ¿de Sivakov. apellido? Sivakov. Sivakov. ¿Y de dónde eres? La verdad es que eso es un poco complicado. Sí. Tengo padres rusos, pero yo nací en Italia y desde uno viviendo en Francia y creciendo en Francia. Desde un año viviendo en Francia. Sí. A francés. O sea que te consideras más francés que otra Sí, cosa. Sí. Bueno, de hecho, Y- corre para Francia. Vale, por eso, o sea que se considera y francés. por ejemplo, nunca ha vivido en Rusia, pero ha tenido el pasaporte ruso porque mis padres, los dos son rusos. Son rusos. Y no, ahora viviendo en Andorra, pasando bastante tiempo en España también. Entonces es una mezcla de todo. un ¿Y poco. hablas ruso? ¿Tus padres Sí, hablan sí, ruso? sí. ¿Y hablas Hablo ruso. italiano? Italiano Italiano no, porque italiano te fuiste, no, naciste allí, pero te fuiste pronto. Francés, Vale. claro, que francés, sí. ¿Y español? ¿Por qué hablas español? La verdad que sí, viviendo ahora en Andorra y en los equipos hay mucha gente que habla en español, Vale. muchos también sudamericano y sí, a entender todo Pues- el español cada día. Pues ya habla bien, No, porque... pero es heavy porque o sea, al final, hablando inglés, casi todo el mundo habla inglés en los equipos. Y esto demuestra que es gente con cultura. O sea, mucha gente se cree que los profesionales a veces solo pedalean, que no tienen ningún tipo de educación o tal. Y Sí. en tu caso, ¿hablas cuántos idiomas? Cuatro idiomas. Sí. Heavy. Pero es que hoy me he estado en bici 2 horitas y es que habla castellano. Ya, Vamos, porque o sea, que de locos. ayer cuando me dijo David que venía, digo, ostras, pues hacemos el podcast en inglés, ¿no? Y dice, sí, bueno, no queda otro, pero hoy estaba yo ahí en la oficina y de lejos lo escucho hablar y digo, ostras, si este tío habla español perfecto, tío. O sea, que por ahí bien. Y entonces, explícale tú también, para la gente que no lo sepa, quién es para ponerlo en contexto, porque has dicho Pavel Sivakov, pero igual mucha gente no sabe quién es Buah. exactamente, ¿vale? Para mí es un tío guay. O sea, como persona, que le decía yo, mira, yo te admiro más por cómo eres de persona, que es un tío fácil y cercano, ¿Sí? que pro, que es un pedazo de pro. O sea, el tema es que antes con Pavel lo hablábamos. Yo creo que hay distintos tipos de ciclistas. Está el ciclista de 3 semanas, de grandes vueltas, luego están los clasicómanos, hay sprinters, y para mí Pavel es un líder de vueltas de una semana. No sé cómo te definirías. Sí. Yo sí pienso que sí. Al final, en el equipo también, sabes, cuando tienes un líder como Tadej, a veces estoy domestic de deluxe, como Vale. en el Tour, pero también tengo ambiciones personales de hacer buen en carreras de una semana, pero también me gustan las carreras de 3 semanas. Pero sí,
Bien, Sí, ¿no? un poco de... Un poco de todo, pero sí, yo un le he poco dicho de para todo. que Yo le he dicho, digo, me fliparía verte en la Vuelta a Cataluña ahí dándole. dándolo todo. Pues, pero eso, para que la gente que a lo mejor todo esto, él corre para el UAE, ¿no? Sí. Y como has dicho, ahí en el Tour fuiste como el gregario de Pogachar que estaba Sí, ahí sí, sí. llevándolo hasta la muerte, ¿sabes? Y en otras carreras le mandan, oye, tío, pues aquí a intentar ganar, a quedar bien o lo que sea, Oye, ¿no? Yo he metido bronca antes, ¿sabes? Sí, pero te has Oye, metido rueda o algo. No, no. O sea, ¿sabes la ventaja de ser con pros? Que es que como no hay opción de meter rueda, Te da igual, antes ¿no? me decía, bueno, luego hablaremos de esto, pero mira, es que es, o sea, prefieres, hay que ir de muy humilde. De muy o sea, humilde, no, conmigo te puedes medir y igual me puedes fundir, pero con ellos no te puedes medir. Que bueno, y cuéntanos cómo empezó. No, te decía que antes le he metido bronca. ¿Por qué? Porque digo, tío, la etapa de Asturias, que ibas con las piernas de locos. Asturias de la Vuelta a De la Asturias. Vuelta a Cataluña. No, tío. Ah, la Vuelta a Cataluña. De la Vuelta a España, la Vuelta a Vuelta a España, vale. Digo, iba en la fuga, iban 3. Digo, tío, es que aparte eras el más fuerte de los 3. Y digo, tío, ¿por qué no te guardaste? Y digo, tío, es que es demasiado. ¿Y qué pasó? Porque yo es que sabes que soy un poco agnóstico. No, ¿qué etapa era? La. Bueno, de hecho, La verdad es que no me recuerdo pero qué era las de etapa. las reinas, Sí, sí, sí. que es la que ganó Castrillo al final. Que veníais de Pajares, creo que era. Sí, Pajares. Pajares. Sí. ¿Y qué pasó ahí al final? Cuéntalo, ¿qué te pasó? No, al final estaba tirando para no sé cuántos kilómetros en Puerto de Pajares, casi hasta arriba, y con menos de 3 kilómetros a meta atacó Castrillo, pero yo Pero, tío, o sea, ¿sabes el típico yo? Sí. Que dices, tío, voy a Cadaqués con todos los tal, y yo estoy todo el día tirando. Y llega al puerto de Cadaqués y todo el mundo te remacha. Ya. Pues digo, ostras, lo veías a él con un motoraco que flipas. Y digo, guau, tío, es que es. Y aparte, todo el mundo le decía, es que Pavel es el más fuerte de los 3. Y digo, tío, pero es que no se está guardando nada, no se está guardando nada. Y luego faltaban, creo que a meta, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros muy, muy duros. sí. Que fue cuando arrancó por arrancó hostil. Y yo dije, guau, tío. Bueno. La verdad Pero- que esos kilómetros a veces en la vuelta hacen cosas un poco locas. Así es como más de 20%. Los últimos 500 metros, buah, es una locura. De Ahí- maníaco, ¿no? Yo tengo una pregunta aquí. No, porque mira, esto es una cosa que nosotros, los que no somos pros, sufrimos en la bici que te cagas, ¿no? O sea, Sí, que sí, bueno, sí, subiendo sí. un puerto, te mueres aquí, vas que te mueres y no puedes más. Pero yo creo que el nivel de sufrimiento profesional también es parecido. O sea, vosotros las pasáis canutas, lo pasáis duro. O sea, duro como lo podemos pasar de duro nosotros, digamos, ¿no? Sí, o claro. peor, claro, Sí, o peor. Sí, sí, claro. Sí. En días así, sí. Porque, vale, hay días que sufre menos porque te encuentras bien, pero, por ejemplo, el año pasado en la Vuelta a Cataluña fue mi primera carrera después de una lesión y, ¿sabes? Como una semana a sufrir cada día. ¡Buah! Y lo pasas mal, pero al final bien también, ¿sabes? Es normal. Sí, es que sufrir es normal. el sufrir le gusta, Sí, tiene sí, su, sí. su encanto, ¿no? Sí. Pregúntale a ver cómo No, empezó, ¿no? Cuando era joven, ¿no? Sí, el tema es cómo empieza Pavel en el ciclismo. Bueno, primero dices tú que habéis comentado antes que jugaba al fútbol o algo, ¿no? No, tío. Ah, vale, no. El tema es que él lo dirá. Ah, Sus vale. orígenes son. Pero estaba jugando también cuando fue más joven. Ha hecho muchos deportes antes. Y como tenis, judo, handball, fútbol, básquetbol. Ha probado un poco de todo, ¿sabes? En la escuela, Vale. cuando fue más joven, pero mis padres, los dos fueron profesionales y el ciclismo estaba en casa toda mi tus vida. padres eran profesionales de Sí, ciclismo, los vale. dos. Y el ciclismo estaba en casa toda mi vida. Y entonces, cuando fue, me parece que 13 años, empezó con el ciclismo y fue el deporte cuando directamente sí, me encantó y sí, estaba bueno también. ¿Y allí en Francia vivías en algún sitio así con montañas y tal? ¿O vivías Sí, en un sí, sitio...? en los Pirineos. En los Empezó Pirineos, en los vale. Pirineos. ¿Cómo decirlo? Es cerca de Saint-Gaudens. ¿Vale? Los puertos que hay cerca, Porte d'Aspet, Sí. pero sur no es muy, muy lejos y sí, empezó ahí. Entonces es una zona muy buena Muy bonita, además. para empezar el ciclismo. Y después poco a poco, cada año ganando carreras y me encuentro Porque
¿Cuál, o sea, al final he tenido 2 hijos con Laura hace casi 2 años. Y ahora digo, me encantaría que fuesen ciclistas, ¿no? Pero, por ejemplo, Javi tiene 5 hijos y de momento creo que ninguno. Yo a mi hijo le compré una bicicleta con 5 años y me dijo, mira, la bicicleta te la metes por el culo y yo que me gusta el fútbol y fútbol. Tiene 10 años, él empezó con 13, o sea, claro. También yo creo que esto es una cosa que te puede picar con 13 o con 14 o con 16 pero, o no te pica, ¿no? Sí. A veces vas a las carreras, bueno, veo carreras de niños muy jóvenes, ¿no? De niños de 5 o 6 años. O sea, ¿crees que el ciclismo es un deporte para niños tan jóvenes? O sea, niños tan pequeños. Ciclismo competitivo, te competitivo, refieres, ¿no? sí. O sea, no hablo como un juego, ¿eh? O sea, tú dijiste que jugaste a muchos deportes. Y pienso que si juegas, puedes jugar al ciclismo, ¿no? Cuando es joven. Si le encanta y juega desde 5 años, al final es una cosa buena. Porque al final aprende también a montar skills, el bici, ¿no? bueno, ¿no? Vas a tener más seguridad al final porque estás mejor en la bici, ¿no? Y lo aprendes desde Pero es pequeño, un ¿no? deporte de mucho desgaste. Sí, Y al final es una época que también estás creciendo. Sí. O sea, yo creo que al final 13-14 años es una edad buena Sí, para entrar a dedicarse un poquito más en serio, ¿no? O sea, a entrenar. claro. Sí, a entrenar, sí. Pero con 13 años, ¿salías en bici o entrenabas? No, con salía padres. en bici como 2 veces a la semana, el miércoles y el sábado, y después carreras en la fin de semana. ¿Y a qué edad más o menos ya, digamos, dijiste, ostras, ya aquí ya tengo que empezar A entrenar. a entrenar? Porque ya, y me imagino que llega una edad en la que dices, hostia, mira, igual puedo encontrarme futuro por aquí, Sí, ¿no? sí. ¿A qué edad dijiste tú, vale, esto ya tengo que empezar a entrenar, no es salir 2 veces a la semana? Pienso que 16 más o menos. 16 ahí. más o menos. Sí. 15, 16 estaba entrenando para carreras, pero sí, pero no es mucho. Pienso que ahora el ciclismo es un poco diferente de mi época. Ahora la gente llega a profesional mucho más joven, ¿no? O parece que tenga aquí ya 40 años. Sí, ¿Cuántos años tienes? 27. 27, pero, vale. por ejemplo, los jóvenes desde juniores directamente pasan profesionales. Pasaba como una persona cada 10 años antes, pero ahora es casi normal, ¿no? Bueno, pero yo creo que en casi todos los deportes ahora parece que como contra antes empiezas como mejor. Sí, Bueno, sí, no sé sí, si como sí. mejor, pero por ejemplo en España ahora en fútbol tienes Sí, a sí, Lamine el Yamal mismo- que el está en mismo. cuarto de eso, que digo yo es Sí, que en cuarto sí, de sí. eso yo no sabía ni lo que hacía, ¿sabes? Entonces parece que como que cada vez es más joven, pero bueno, no sé hasta qué punto, si hay alguien que es muy bueno como Lamine Yamal, mira, es que con... O no, con- o tal vez que Pasa en ganó. todos los deportes al final, ¿no? Un poco. Que la gente está al top más joven, ¿no? A mí me parece que es que ahora con los redes sociales y todo tenemos mucha información que hacen los otros y Claro. que hacen los profesionales. Y no es fácil, pero tienes todo aquí y si lo haces, Ya, al si final lo tienes puedes hacer. talento, está ahí, ¿no? Pero antes, por ejemplo, la gente iba al Tour para ganarlo con una madurez de unos 30, 32 años, ¿no? Era como la edad buena de madurez. Ahora creo que te deja, ¿no? Con 20 y pocos. el Sí, primero, con sí, no me recuerdo cuánto. Pero bueno, Sí, 21, 22. sí. Egan también, Bernal. También, el tema es, creo que Tadej, Vingegaard son gente súper dotada, pero luego ahora, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que creo que el ciclismo es un deporte que gasta. Sí, Sí. sí. Entonces, habrá que ver con los años qué pasa si no has tenido una buena base. O sea, igual un chaval de 18, 19 años no está listo a nivel fisiológico para aguantar vueltas de Sí, 3 semanas. sí. O sea, habrá que ver con el paso de los tiempos y los años, Sí, las Y generaciones. también en la cabeza, es muy difícil. Sí, porque es duro psicológicamente estar todos los días ahí. Y porque ahora también lo que pasa con los jóvenes es que hay muchos jóvenes buenos y pasas profesional. Pienso que ahora es más difícil para los jóvenes también, porque si no performas directamente, para ellos mentalmente es muy difícil, no estás tan listo y hay una más competición entre ellos, ¿no? Antes, si un joven pasa profesional, como vale, tienes 3, 4 años para madurar. Sí, para madurar, para todo. Ahora es mucho más rápido y pienso que es más difícil para los jóvenes. Bueno. Y tú desde la perspectiva de un más adulto, que para mí sí, que sigue siendo joven, ¿sabes? Bueno, mira, ¿cómo ves? O sea, a nivel de competencia también te motiva más para ti. O sea, para ti es una motivación tener a los jóvenes que te empujan, porque también hace que tu nivel, lo decías, subes cada año y dices, este año me he sentido más
más profesional, más maduro, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Estoy 27, al final yo, como tú dices, estoy madurando, pienso que voy a empezar, ¿sabes? Estos años de maduración cuando estoy listo, más listo. Hay muchos chicos que pasa antes, pero para mí puedo sentir que tengo una progresión un poco más larga, más suave, ¿no? Larga, sí, sí, sí. Y entonces con 16 años ya empiezas a entrenar bien, digamos, ¿no? Sí, de sí. ciclista. ¿Y cuándo es, digamos, tu primer paso como un equipo ya profesional que dicen, ostras, me van a empezar a pagar ya por dar pedales aquí como un burro, ¿sabes? El primer equipo que me ha pagado fue la reserva de BMC. No fue mucho dinero, pero fue el dinero para mí para invertir, por ejemplo, en concentraciones, en todo en mi carrera deportiva. Porque esto teníais como una nómina, pero tú tenías que pagar para tus entrenos. O sea, si te querías decidir irte al Teide, te lo tenías que pagar tú. Sí. Pero a la época no me fue al Teide, ¿sabes? Fue la primera vez que ha tenido un potenciómetro cuando pasó sub-23 ¿Y te lo pagaste tú? No, el equipo. Vale. Fue una estructura muy, muy buena. BMC para el sub-23, creo que había BMC y Axion, que el equipo existe ahora, Sí. el equipo de Axel Merckx. Y los dos equipos fueron lo mejor. Y entonces para mí estar en un equipo así fue increíble. Y desde ahí estaba en el mundo profesional, pienso. ¿De tu generación cuántos saltasteis a World Tour? En este equipo bastante. Hay yo, Mark Hirschi, Jasper Philipsen, Nathan Van Hooydonk. O sea, pues tenía Pascalenko. ahí en el equipo. Bueno, ¿no? y competencia. Sí. Pascalenko también, Bramwell, mucha gente desde este equipo. Y fue una experiencia increíble para mí. Bien. Luego, para mí, un salto top. Luego es cuando pasaste al Ineos. Sí, al Sky primero y después Ineos, sí. Al final, una estructura mega top. Bien, ¿no? Que ahora parece que está un poco más tranquilita. Y me imagino que, te lo pregunto, me imagino que será así, pero por curiosidad, ¿eh? Tú cuando entras, porque bueno, el BMC era como tu primer equipo profesional, pero no es World Tour, digamos, ¿no? No, fue un equipo pequeño. Pequeño y tal. Y cuando entras, por ejemplo, en un equipo como Ineos, si eres como el jovencito, ¿no? Como este chaval acaba de venir aquí, ¿no? Eso como... O sea, es una de las cosas a mí que más curiosidad como tengo, que es como tú entras ahí y de repente estás rodeado allí de unos tíos que son unos máquinas que llevarán 6 o 7 grandes vueltas en las piernas y ahora tú llegas ahí... O sea, te encuentras a Froome. Sí, bueno, vale, te cuentas a Froome. Por ejemplo, la primera concentración que ha hecho con el equipo fue en la habitación con Kwiatkowski. Claro, con campeón del mundo, ¿sabes o no? Sí. Y no, me encontraba como... ¿cómo se dice en inglés? Impressed. Impresionado, ¿no? Muy impresionado y... hablar con cuidado, ¿sabes? No vaya a ser que le enfade, ¿no? Que no se pequeño, enfade, quería si no ser le un molesto. poco pequeño, no molestar. Pero no, es muy impresionante. Un segundo, ¿eh? El tema es que esto, que dices, me sentía como pequeño, ¿no? O sea, pequeño o joven. El tema es que esto puede ser una arma de doble filo. Es una motivación para crecer y ser fuerte, o que hay gente que igual esto le acojona hablando mal y que no acaba de despegar. Sí, claro. O sea, es mucha presión. Sí, es presión, pero también, ¿sabes? Llegas ahí con ambiciones y ves esos profesionales. Yo quería ser el mismo. Para mí ser en un equipo con gente así es increíble. Esta, que ahí es como la duda que tengo, es... Tú llegas ahí y entonces tienes a Kwiatkowski, tienes a todos los grandes, ¿sabes? Y cuando tú llegas, realmente los veteranos te acogen en plan, hostia, vamos a enseñarle a este chaval cómo se corre, cómo tal, no sé qué, o hay un poco de... a ver si este chaval nos va a comer a nosotros, nos va a superar a nosotros, ¿sabes? O ¿cómo lo notas? ¿Tú lo notas que la gente es como cuando llegas, la gente te acoge o es un poco... Bueno, a ver, este chaval... ¿Entiendes lo que te digo? Sí, entiendo. No, la gente
te acoges. Te acoge bien. Sí, en Sky Ineos hay una cultura muy buena, toda la gente está muy buena y no había cosas así. Es como más ayudarte, pero si haces... No, más ayudarte al final. Es que te lo digo porque en el fútbol, por ejemplo, al final gana un equipo o gana otro y al final todos son un equipo, ¿vale? Sí. En el ciclismo también es un equipo, pero hay el factor individual que hay veces que a lo mejor te puede nublar, ¿sabes? El objetivo del equipo. Pero pienso que la diferencia es que en el fútbol hay un equipo A y Sí. hay 11 jugadores. Nosotros tenemos 30 corredores y tenemos bastante carreras que podemos hacer. Y al final, si tienes oportunidades, al final puedes crear oportunidades para ti, ¿no? Vale. En carreras así. Si ganas y tienes... O sea, tu- puedes trabajar para el equipo, pero y tener oportunidades Sí, para igual ti. trabajas un día, pero estoy seguro que si tienes las piernas un día vas a tener una oportunidad para ganar y tienes que Que prenderla. darla, ¿no? Sí. Hay que aprovecharla. Sí. El tema es, ¿cuándo tienes más presión? En el caso de saltamos ya al año 2024 con Tarek, porque es su primer año en el UAE. Vale. Año pasado, o sea, hace 2 años, hace 2 temporadas. Sí. Cuando estaba Vale. en Ineos y este año es su primer año en el UAE. Y te plantas en un equipo donde está la superestrella Sí. que es Tarek, ¿no? Que aparte es una persona que, o sea, todo hace bien, es buen ciclista, se le ve buena persona, en persona no lo conozco, pero es una persona que transmite buena onda y te dicen, vale, tienes que trabajar para Tadej porque Sí. aquí esta etapa la vamos a liar. Y él decide que la va a liar. Y tú dices, guau, pues no tengo piernas. ¿Qué tienes más presión? ¿El día que vas por libre que puedes ganar la etapa o el día que tienes que trabajar para Tadej porque Tadej va a por el maillot amarillo? No, tengo más presión cuando voy por mi resultado, claro, porque lo que es bueno en el equipo que tenemos chicos muy fuertes, ¿sabes? Y por ejemplo, si un día yo no tengo piernas, hay un otro que puede Hay otro que ser coge así. y Sí. le da, ¿no? Y el equipo luego no te dicen, oye, tío, ¿qué ha pasado? No, porque el equipo está muy bueno para entender esas cosas. Entienden que no podemos ser a 100% cada día y si tenemos un día malo es normal. Es normal. Puede ser. Y una vez que estás ya en el Sky, ¿vale? Yo no he sido ciclista profesional, ¿vale? Pero me imagino como, ostras, si mi vida hubiera sido ser ciclista profesional, me imagino que una de las primeras cosas así gordas es correr tu primera gran vuelta de 21 días, ¿no? Sí, Porque sí. nunca, igual has corrido vueltas de 3 Sí, días sí. o de una semana y ahora de repente dices, no, ahora hoy vas a correr 21 días. Sí. Full flama todos los días. Sí, sí. ¿Eso cómo lo viviste tú cuando te tocó la primera gran? Cuenta cuál fue la Sí, primera que corriste y cuenta qué te sí, pasó. la verdad que no fue la mejor experiencia porque fue un poco raro porque ha hecho el Tour de Polonia y ha tenido ¿Qué cuántos días No. es el Tour de Polonia? Una semana. una semana, sí. Una semana. Y ha tenido como, no fue una lesión, pero me cortó aquí en la pierna y ha tenido una infección. Vale. Y estaba como 3 semanas antes de la vuelta y ha hecho una semana sin bici y no estaba muy preparado para la vuelta, pero el equipo estaba siguiendo con el plan de hacer la vuelta para mí. Y empezó normal, ¿sabes? Pero con presión porque fue joven y ha tenido miedo. Y el equipo me ha dicho, vale, primera semana, cada día, en el final va tranquilo. Pierde tiempo, recuperas porque con la lesión es difícil un poco más difícil para ti. Y había el último día de la primera semana, no me recuerdo dónde, una etapa en Andalucía que ganó Ben King. Vale. Y fue ahí antes del último puerto con el equipo, con Chiato en la rueda, con Sergio Henao, y me encontró bien. Y, ¿sabes? He tenido muchas ganas de hacerlo bien y había una bajada muy slippery y te fue caíste. a tope con el equipo en la rueda, primera posición del pelotón. Y Chiato en la radio, Pavel, tranquilo. Y la curva siguiente, ¡pam! Adiós. Pero una caída muy dura. Y fue como una momia con todo el lleno de cuerpo. estos.
y no podía terminar esta vuelta porque con el calor y todo, sí, estaba jodido y no. ¿Y esa misma etapa te retiraste con la caída? No, me retiro como 3 o 4 etapas después. Después. Sí. O sea, que todavía tienes que hacer 3 o 4 etapas, todo vendado, todo jodido. El tema es que siempre lo dicen por televisión, ¿no? Y es la capacidad de sufrimiento que tenéis. Sí. O sea, los ciclistas yo creo que son de los deportistas que, bueno, más de una vez han acabado con clavículas rotas, con tal. Pero entonces, es verdad, porque esto no sé dónde lo había leído, en qué libro, o en el libro de David Miller, no me acuerdo ahora mismo, que aunque seas profesional, acabar tu primera vuelta, gran vuelta 21 días, ya es un éxito, ¿no? Sí, o sea, sí. Y la próxima fue el Giro y terminó top 10, entonces Not bad, ¿eh? fue muy bueno para mí y no, es que sí, después, ¿sabes? Ha tenido esta presión de hacer resultados buenos en gran vueltas y fue muy difícil de confirmarlo. Al final es solo este año que ha hecho un otro top 10 en una gran vuelta. Pero me imagino que tú como ciclista profesional, porque tú entrenas todos los días, sí, pero nunca has corrido 21 días seguidos a tope, ¿no? O sea, nunca has entrenado 21 días a tope, ¿no? Y entonces, ostras, vas a la vuelta, te caes, no acabas. O sea, que al final, ¿en qué etapa te retiraste de la vuelta? No, pienso que como 13, 14. Bueno, pues ya tenías 13 días. Pero aún así, de 13, 14 a 21 días todavía te quedan otras 7 etapas. Sí. Y tú vas al Giro y me imagino que no sabes tu cuerpo cómo va a reaccionar. Pero la verdad que al momento no lo pienses mucho, ¿sabes? Te vas ahí y te vas. Lo que sea, ¿no? Sí, lo que sea. Sí. Pero ¿cómo reacciona el cuerpo? Porque es algo que nosotros tampoco lo hemos vivido nunca. O sea, ¿cómo reacciona el cuerpo después de...? O sea, yo el máximo que he hecho es una semana. Sí. No, pero el día es que el primer día vas sobrado, segundo día, tercer día vas muy bien y mi cuarto día es el peor día. Ya, y después... Y luego el cuarto día mal día y luego el quinto día vuelvo a... Y luego, ¿tenéis como muchos altibajos durante los días de vuelta o no? Sí, la verdad que por ejemplo, tienes un día muy duro, el día después puedes sentir que duelen las piernas, pero, ¿sabes? Es como sigues cada día y pienso que es más en la cabeza, porque cuando acabas la vuelta o las gran vueltas, a este momento el cuerpo... desconecta. Sí, desconecta completamente y estás muy cansado, pero durante las gran vueltas es como en la cabeza sabes que tienes que seguir cada día y cada día te vas en la bici y al final estás cansado, pero puedes ir. Puedes seguir. Si hay caídas y todo, o si estás enfermo, es diferente, es muy, muy complicado, pero si todo va normalmente, es como solo físicamente estás muy fatigado, pero si tienes la preparación, normalmente va. Yo es que me imagino, además, claro, porque 21 días son muchos días. Sí. Y 21 días... Tú piensa sin hacer una gran vuelta, coge tus últimos 21 días y dirás, uy, yo hoy me he levantado con un poco de dolor de cabeza o me duele un poco la barriga y ahora que te diga, no, pues hoy no estás bien, súbete a la bici y pégate aquí 200 kilómetros. Me imagino que habrá días, los días que igual, porque igual un día te levantas que a lo mejor, hostia, igual tengo un poco de fiebre, yo qué sé, tío, no sé, algo raro. Y te dicen, venga, ahora súbete a la bici y aguanta para allá. Esos días se tiene que sufrir mucho, ¿no? Pero normalmente si tienes fiebre no te vas. El equipo te retira porque ya te retira. Entienden que para el cuerpo es pero quizás no fiebre, pero quizás un día que tú te levantas y digas tú, uff, hoy te duele un poco la garganta o cualquier cosa así, ¿no? Sí. Y se sufre mucho más ese día. O llega un momento que se te pasa ya, da igual. Pienso que es un juego mental, ¿no? Vale. Tienes que ir como, vale, vamos. Da igual. Sí. Vale. Bien. Y por ejemplo, los días de descanso, ¿se agradecen o es como...? ¿O es peor? Sí, claro. Pero depende del día siguiente. Por ejemplo, si es un día muy duro, tienes que hacer un poco de series o... Al final este viene con experiencia también. Cada corredor es diferente. Lo que le gusta, ¿sabes? Hay corredores que van a hacer un poco
van a ser 1 hora tranquilo, suave, para ellos es perfecto. Y otros corredores que necesitan, no sé, 2, 2.5 horas con un poco de series. Cada uno tiene una cosa, ¿no? Para tener el cuerpo activado, Activo, ¿sabes? ¿Qué prefiere Pavel? ¿Perdona? ¿Qué prefieres tú, por ejemplo? Depende del día después. Si hay un día más o menos tranquilo, yo prefiero hacer como 1 hora muy, muy suave, muy tranquilo, porque al final es un día cuando el cuerpo puede recuperar un poco del esfuerzo. Pero si es un día de montaña muy importante, no quiero hacer mucho volumen, pero un poco de series para mantener el cuerpo activo, ¿no? Sí. Bien. La pregunta es, porque por ejemplo nosotros, ¿no? Para los aficionados, un gran puerto, un Tourmalet o un Galibier es una dificultad importante, pero el tema es que yo siempre pienso lo mismo, digo, ¿qué se debe sentir delante del cajón de salida con la TT Bike y tener por delante una crono a la media de vatios que queráis vosotros, que estáis a vatios de 400 y pico vatios, media hora o lo que sea? Sí. Dices, ¿qué es más duro? ¿Afrontar una etapa de alta montaña o una TT de media hora? Pienso que depende. Es un esfuerzo diferente. A mí me gustan más las etapas de montaña. No sé, hay más como... A mí me gustan más las montañas, ¿sabes? Hay el público y todo. Eso te iba a preguntar, porque también yo hay veces que digo, hostia, si fuera ciclista profesional y fuera subiendo por aquí, o sea, entiendo que hay mucho público, hay veces que hay demasiada gente, y hostia, que casi no se puede pasar, ¿no? Pero, ostras, cuando estás subiendo un puerto de estos que hay un montón de gente animándote, aunque estés jodido, por dentro tienes que decir, tío, yo por estos de aquí tengo que hacer todo, ¿no? O sea, tiene que ser como un punch de motivación muy grande ver a tanta gente allí animándote, ¿no? Sí, claro. ¿Y tú prefieres, por ejemplo, cuando estás subiendo un puerto que haya gente animándote o prefieres cuando ya está vallado, no hay nadie y es de conexión? Con gente es mucho mejor. Con gente es mejor. Sí, claro. O sea, hay un ambiente... que no lo explicas, ¿no? Y tienes tiempo a... O sea, igual sientes la vibración, pero tú puedes levantar la cabeza y ver. O sea... Si vas a tope... La verdad que no mucho. Si sufres... Antes me decía, oye, y yo le decía, padre, ¿qué desarrollos llevas? Y me dice, que luego hablaremos un segundo de esto. Y claro, es que van subiendo puertos top a 25 por hora. Ya, O sea, no. que es, Sí. a esa velocidad puedes realmente levantar la cabeza y disfrutar. Sí, disfrutas porque es como vas en un túnel, ¿sabes? Entras en el túnel a la gente y a veces te vas fuera del túnel, como, no sé, en una curva y después entras otra vez. Hay puertos cuando es todo el puerto con gente, pero no disfrutas. Pero yo siempre pensaba que digo, esto igual a lo mejor se hace cuando llevas tantos días de vuelta, ¿no? Y está la gente igual... Podría pensar que a lo mejor para los profesionales se hace como pesado, es como, tío, aquí toda esta gente aquí, pero no, dices tú que ayuda, ¿no? Sí, ayuda mucho. En los puertos, la verdad que sí. A veces, ¿sabes? Es más después, cuando acabamos las carreras, la gente está ahí, ¿sabes? Queremos ir al bus y descansar. Y la gente está parando para hacer fotos y no sé qué, y es un lío, ¿no? Para mí no es un problema porque... ¿Sabes? No estoy tan popular, pero puedo verlo, por ejemplo, con Tadej. A veces es demasiado. Es increíble. La gente está ahí. El tema es que yo creo que el ciclismo ha hecho un cambio. Que antes el ciclismo era un deporte de gente súper humilde y ahora el ciclismo para mí sois como casi empezáis a ser rockstars. No sé si me explico. O sea, ahora ser ciclista antes igual no molaba. Ahora ser ciclista... Es guay, mola. ¿no? Sí. Y antes veía a los ciclistas que iban con la estética. Ya os veo a todos que os cuidáis desde el peinado, la gorra, las zapatillas. Pero los futbolistas también el fútbol también ha sido un poco así, ¿no? Que hace años, ahora... Yo creo que... Llámalo el efecto Cristiano Ronaldo, sí, ¿no? A lo mejor, ¿no? El efecto que sois... Que al final las redes sociales y todo lo que ha hecho es que la gente tenga más acceso, y el ciclismo siempre ha sido muy accesible porque la gente puede ir a la carretera y estar junto a vosotros y tocaros prácticamente, que no debería hacerlo, pero la gente lo hace. El tema es que, por otro lado, la gente se pelea para estar cerca del bus. Y creo que el ciclista va a tener que entender que no tenéis mucha privacidad vosotros. O sea, realmente
Quizás llámalo es una cosa saber buena. gestionar. Es bueno para el Es una deporte. cosa buena para el deporte, estoy de acuerdo, sí, sí. Es sí. bueno, o sea, que si de repente cogierais en un parking que solo estéis y la gente no pudiese llegar, creo que ya no sería ciclismo. No, claro que no, pero estoy diciendo, a veces, ¿sabes? Cuando acabamos y hay mucha gente, es como, estás ahí, quieres... Sí, no sí, sé, te llegas descansar. reventado. Sí. Achicharrado. No, pero la verdad que la fanbase del ciclismo es increíble. Cuando piensas que estamos aquí en la carretera, ¿sabes? Si algún fan o alguna persona puede matarnos, la verdad. Y, ¿sabes? Eso no pasa. La gente respeta qué hacemos y pienso que... ¿Sabes? Los fans del ciclismo son increíbles al final. Es como, sí, es muy bueno. Sí, para mí es... O sea, yo alguna es una vez que cosa muy sea... Bueno, de hecho, Pavel vive en Andorra y este año, por ejemplo, en Copa del Mundo de Mountain Bike se ha cobrado una entrada para ir a ver el Mundial de Mountain Bike y ves cómo baja la audiencia, ¿no? La gente... Es como se ve extraño que en el ciclismo se tenga que pagar, ¿no? Para ir a verlo. sí. Claro, imagínate, pues... Oye, ¿tú pagarías si cerras en el Peiresur o cerras en Aspen o cerras en el Tourmalet? Y yo digo, ostras, sí, seguramente ASO o la empresa que monta el evento ganaría más dinero, si gana más dinero igual el ciclista también ganaría más dinero, Sí. pero se perdería esa parte fanática Sí. de ver la gente con las banderas, escribiendo tu nombre en la carretera. O sea, yo creo que de repente tú subir un puerto de casa, como pueda ser el Peiresur o el Aspen, se me ponen los pelos de punta, pero ver tu nombre escrito Sí. es la leche. Sí, Esto creo que en pocos deportes lo puedes ver. Sí. Entonces, No, en el Tour es... sí, es el alma del Tour, ¿no? Hay gente que son en sus pueblos, no conocen nada del ciclismo, pero están ahí. Saludando, ¿no? Sí, Y aplaudiendo. saludando y todo. o sea, ¿tú crees que el Tour es... O sea, no se puede comparar con nada? O sea, el Giro, la Vuelta... La verdad que como evento no se puede comparar. Esta carrera es la más grande del mundo. No se compara, pero cada gran vuelta tiene su gracia, ¿no? Tiene su cosa. Es que sabes, es lo más grande. Puedes ver que hay más, ¿cómo se dice? Más la gente quiere Más verlo. intensa. Sí, es más intensa y también para los sponsors es lo que buscan, ¿no? sí, lo que Y buscan. como francés... Y como francés es especial. Para mí, sabes, el Peiresur está cerca de mi casa, Port de Balès, todos esos puertos y es como, sí, como ciclista francés es una cosa muy especial. Pero la verdad que un Giro también tiene esa cosa un poco más... histórica y no sé, un poco más, no es más relajado, pero más, no sé, hay menos tensión también ahí en el pelotón y eso, con los puertos en Italia también son diferentes. Porque tú, por ejemplo, Pantani tú no lo has vivido... No, tú eres muy Pantani joven. no. Pero, por ejemplo, hacer un a Mortirolo Sí. y ver el monumento Pantani, aun siendo muy joven y no haber vivido a Pantani, también supongo que debe generar cierta emoción. O sea, al final, tú que Sí, eres un tío que claro. te gusta el ciclismo, porque Sí, es claro. ciclista, pero aparte le gusta el ciclismo. Sí, claro. Creo que el Giro tiene algo especial, ¿no? Que es... Sí, tiene algo especial. Tiene algo especial también. Y no sé, con el tiempo también, el Giro hay no siempre, pero puede ser en nieve Sí, o porque lluvia. Es épico. Es un mierda Es el guapo, más, sí, es un poco más sí, épico. O sea, una pregunta que es, o sea, el Tour creo que es más duro por velocidad, porque la gente, Sí, por la sí, fecha que es, la gente va muy fuerte. Sí. Pero yo siempre veo los desniveles del Giro y los veo suicidas. O sea, yo el Giro lo veo a nivel de recorrido durísimo. Sí. O sea, Pero la verdad que, por ejemplo, por este ritmo año... es más duro el Tour y por... O sea, pregunto, ¿eh? O sea, que... Sí, en el tour es más duro porque el nivel es más duro. Al final puede ser un puerto de 20 kilómetros, pero si subimos suave no es tan duro. Pero el nivel en el tour Es otro nivel. es otro nivel, sí. Pero la verdad que en la vuelta también este año fue la gran vuelta con más desnivel. Y fue muy duro también. Yo he hecho todos mis récords de vatios en la vuelta. Porque al final la vuelta es un poco como...
hay gente que prepara en el Giro, no sé, se caen o pasan algunas cosas. Como pasó con Primo, por ejemplo. Sí, y después en el Tour el mismo. Y la Vuelta es como la última oportunidad para, no sé, tener un nuevo contrato para muchos chicos o la última oportunidad de hacer una temporada muy buena. Y sí, casi siempre el La nivel Vuelta ahí, es dura, ¿no? Pero, por ejemplo, este año que el UAE venía con un equipo bastante libre, porque Almeida se puso enfermo además. Sí, sí. ¿Con qué objetivo de Real ibas tú, por ejemplo, para la Vuelta este año? Al final hiciste un top 10, que es de locos. Sí, al final para mí el objetivo fue de hacer, de ganar etapas. Pero Joao se quedó enfermo y Adam también no estaba ahí muy cerca en la general y me encuentro un poco ahí cerca del top 10. A un momento estaba como, no sé si quiero perder tiempo porque tengo piernas increíbles puedo ganar etapas, tengo piernas para ganar etapas, pero ahora estoy cerca en la general, no puedo intentarlo, pero al final ha hecho la general, intentando ganar al mismo tiempo y como es difícil. Es muy difícil. El tema es que cuando, si antes lo hablábamos, ¿no? Hay jóvenes de equipos que, bueno, este año el Kern ha hecho una temporada muy top en la Vuelta a España, pero es relativamente fácil, no fácil, porque para hacer la escapada hay que dar muchísimos vatios. Sí. No es nada fácil. Sí. Pero sí que es más permisivo. Cuando Pavel decide irse a una escapada, la verdad es que saltan. con el maillot UAE es más difícil. Hay equipos que están más marcados que otros. Es normal. Si estás de la Visma o de la UAE, esos equipos siempre están más marcados. Y si aparte estás en la general, ya no hay. O sea, ya casi se puede decir que o te vas por fuerza o no te vas. Sí, te vas por fuerza cuando hay un puerto. A un momento toda la gente no puede hacer esos vatios y te vas. Pero después, ¿sabes? Siempre hay un equipo que va a controlar. Por ejemplo, para mí pasó que la Quickstep estaba controlando porque estaba muy cerca de Landa y cada vez la Quickstep tiraban para cortar, ¿no? Sí, para cortar. Pero, ¿sabes? A un momento estás ahí, ¿sabes? No es el equipo del líder que va a tirar porque pues, yo estoy no sé, a 8 minutos de Primos, pero los otros detrás, ¿sabes? Cada plaza es importante para cada equipo. Que este año, por ejemplo, que se perdió tiempo, Primo perdió 5 minutos con O'Connor, y esto al final también afectó mucho la carrera también, porque de repente un outsider que va para un top 10 se pone líder y ahí es como, ostras, de repente igual te viene un Pavel en una escapada que la dejas hacer y de repente te la lía y se pone en... Sí, pero para mí yo no he entendido este día la táctica de la Bora. Había el Lipovic en la fuga también con él, pero no he entendido cómo pueden dejar tan tiempo... ¿Por confianza? ¿Exceso de confianza? No lo sé, porque al final, no sé. Quiero que querían jugar con Lipovic y con Roglic, pero no sé, para mí es demasiado. Y esto es una duda que siempre también he tenido, es en una gran vuelta, ¿vale? Que entre el top 10, o bueno, pon top 3 o top 4, ¿vale? Que ganar una vuelta o no, al final es 2 minutos, ¿no? Sí. O 3 minutos. Que dices tú, o sea, es que va 2 minutos por delante de la general que no sé quién. Mierda, es que son 21 días, 5 horas, 5 o 6 horas todos los días. Al final, los 2 minutos, los 3, incluso 10 minutos, me parece una diferencia muy pequeña al cabo de 21 días, ¿vale? Y ahí es donde está el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. O sea, la diferencia que hay entre, a lo mejor entre el top 10, aunque Tadej ahora está muy fuerte y gana todo, pero las diferencias que hay entre estos de aquí arriba son pequeñas. ¿Qué porcentajes crees tú que hay entre entrenamiento, ¿sabes lo que te digo? Y suerte. Porque al cabo de 21 días hay un factor suerte, ¿no? También ahí, ¿no? Sí. Y ¿qué porcentaje? Cuando tú vas a una gran vuelta, vale, yo he hecho mi trabajo y eso me da este porcentaje de llegar a ser un top 10 o lo que sea. Y luego, ¿qué porcentaje queda ahí arriba de suerte? Creo que 10% más o menos. ¿Sí? ¿10%? Sí, porque al final a veces, vale, cuando tienes piernas es más fácil de tener esta suerte, ¿sabes? Porque, por ejemplo,
si puedes caerte, pero... sea, vale, depende del recorrido. Si hay un recorrido, no sé, en el Tour, si, por ejemplo, como en 25, empiezas en el norte de Francia, cada día abanicos y hay mucho estrés, hay más... El porcentaje de caerte es mucho más mayor. alto que, por ejemplo, cuando empiezas, no sé, como este año con una etapa muy dura. O el Tour de hace 2 o 3 años. Que Sí, hubo una en Bilbao. sí. Sí. Y entonces con las piernas estás ahí adelante y no te caes. Claro, entonces quizás a lo mejor es, si has hecho el entrenamiento, tu 90% de entrenamiento, puedes reducir la suerte Claro. a un 10% Sí. y que sea muy pequeño. Y si igual no has tenido el entrenamiento que tenía, igual no es un 10% y es un 20% a lo mejor, ¿no? Sí. Que te queda, ¿no? O que si no has entrenado nunca vas a tener ni la suerte de que a lo mejor te toque, ¿no? Y luego también yo creo que algo importante es el equipo. Yo creo que Sí, claro. estar en el UAE, equipo. Que te toque un equipo bueno es Sí. la clave. Sí, la gente no lo sabe mucho, pero sabes, la verdad que a veces hay más seguridad de estar en un equipo que corre adelante con un gran líder, ¿sabes? Porque estás aquí tirando todo el día y si pasa algunas cosas, estás adelante. Y hay chicos en otros equipos que estaban peleando todo el día para tener una posición y es más peligroso. ¿Sabes? Por ejemplo, en la vuelta también, nosotros es como hay... ¿Sabes? El equipo del primero, del general, están adelante y pueden un poco elegir su posición. Sí. Y después vas como el segundo, tercero. O sea, y todos los equipos. ¿Existe esta jerarquía? O sea, tú, por ejemplo, cuando saltas de un Continental Pro a un World Tour, por ejemplo, y te vistes de Sky la primera vez, ¿notas como en el pelotón se te respeta más por el mayor? Claro. Hay una jerarquía un poco así. Sí, ¿sabes? Estás del UAE. Tienes un poco más respeto para tu posición que un otro equipo, pero sí, hay un poco de esta jerarquía, sí. Y ahora para ir un poco más a esto, porque si no esto quizá nos aquí 4 horas. ¿Qué se siente Claro, nosotros cada mañana pues nos vestimos de Velodrome, de Pass, de Map, que te he preguntado, digo, oye, Pavel, ¿tú estas marcas las conoces? Y me dices, sí, yo estoy informado de todo y las novedades y tal, le flipa, ¿no? Y esto está muy guay. Pero ¿qué se siente al decir, ostras, te miras al espejo y dices, ostras, soy Pavel Sivakov, que al final es una persona normal, pero me he visto cada mañana de Ineos. O sea, ¿qué se siente el hecho de poder vivir de tu deporte y estar en el mejor equipo seguramente, o uno de los 3 mejores equipos del World Tour, ¿no? Al final es como un sueño, ¿sabes? No es como un trabajo, es como mi pasión y a veces es difícil, pero al final tienes que pensar que sí, es como un sueño, es tu pasión y puedes vivir de tu pasión. Para mí es increíble, es una suerte que tengo y sí. Y por ejemplo, porque el tema hablando de esto, de que consigas que tu hobby sea tu sueño, ¿no? Sí. Que el chaval que quiere ser futbolista, ¿no? El que quiere ser ciclista. ¿Tú crees que hay, pues esto es como una pregunta que siempre hay, no cualquiera, pero si tienes unas aptitudes más o menos tal, puedes llegar a ser ciclista o profesional, o también hay un punto muy grande de genética, digamos, de que has nacido preparado para ser ciclista profesional? ¿O cualquiera que se dedique a entrenar puede llegar a lo mejor a un equipo continental? No, pienso que que necesitas un poco de genética. Al final, pienso que en un deporte así como el ciclismo, no sé, como el maratón, todo eso, tienes que tener para estar ahí al top, necesitas un poco de genética, ¿no? Al final, sí, es un poco de suerte, pero puedes hacer mucho con trabajo también. Con trabajo puedes hacer mucho. Llega a un punto que... Pero vas a llegar a un punto, ¿sabes? Si por ejemplo... Vas a llegar a un punto. Puedes mejorar todo el tiempo. Estoy probando de mejorar todo el tiempo, pero hay también un punto genéticamente cuando el cuerpo no puede hacer más. Tienes que aceptarlo. Otra pregunta ahí de porcentajes. Acércatelo muévetelo así un poquito más. Sí. Un poquito. Dale. Puja. Vale, perfecto. Al final, tú ya llevas años desde el 18 como profesional, ¿no? Sí. Y has podido probar bicis de rim brake.
Sí. tope de gama, y ahora estamos yendo al disco, Al ¿no? disc, sí. ¿Qué porcentaje crees que es ciclista y material? O sea, porque dicen al final, ¿qué es el indio o la flecha, ¿no? O sea, Sí. tú podrías dar los mismos números con una bici peor, o sea... A mí me parece que cada año es más y más importante de tener un material muy bueno, porque en los últimos años había un cambio muy grande del material con el disco, cuando el disco estaba ahí, con el tubeless, con todo, con el aerodinámico y no sé, en porcentaje. La verdad que en crono es muy importante. En Es crono muy mucho, sí, importante. eso. No sé si es un... No es 50-50, pero... No, pero por ejemplo, antes hablábamos de las ruedas, ¿no? Ahora no vamos a hablar de marcas, no hablaremos de marcas de ruedas, ni de componentes, ni historias, para no liarla, pero al final es muy importante la eficiencia. Sí, porque claro. tus vatios son tus vatios, pero si la rueda corre más o corre menos, Sí. son tus vatios más la rueda, Sí, ¿no? sí, Dijéramos. un 10% pienso... Seguro, ¿no? El tema es, ¿tú crees que al nivel que estáis vosotros, que yo creo que sí que hay como en grandes vueltas, pero si miras los vatios que estáis dando todos, es una salvajada, es un tío de tu nivel con una rueda de segunda gama, con un grupo de segunda gama, con una bici de segunda gama, podría estar actualmente con el nivel que hay en el World Tour en un top 10? Pero la gente dice, no, es que la bici da igual. No. No, Pienso vale. que no. No. Pienso que no. Es demasiado. Especialmente 21 días, sí, es como una acumulación de cada día. Gastas más el primer día, gastas más el segundo y Y al final gastas. al final gastas. Es muy importante, en mi opinión, tener un material muy bueno. Y, por ejemplo, tú en el UAE trabajáis con EMBE Sí. de ruedas, por ejemplo. Manillar, por supuesto, puedas elegir, manillar las medidas, lo que tú necesites a nivel biomecánico. Pero tú, por ejemplo, puedes elegir cada día una rueda distinta por tu perfil. O sea, ¿tienes cierta libertad de material? Sí, puedo elegirlo. Pero la verdad que yo este año he hecho toda la temporada con las 4.5. No ha cambiado nunca. Nada. No, nada. Me gusta mucho esa rueda Y por para ejemplo, subir puertos también. Antes hablamos Todo. de Andy Schleck, ¿no? Y hablamos de Alberto. Y dije, oye, claro, has vivido más la época esta, ¿no? Sí, Dijéramos. sí. Y era muy habitual ver a Alberto con las 404, creo que era de Zip. 303. Sí, tenía ¿no? las 303 que eran escaladoras. Ah, sí. Que aún me acuerdo del 404. pique que hubo en el Peire Sur Sí. con Andy y con él, que fue brutal. Y ellos sí que cambiaban muchísimo de ruedas. Sí. Depende de la etapa, ¿no? Yo había visto 303, 404, 606. Y en cambio, este año hemos visto a Tarek, por ejemplo, ganar etapas de alta montaña con las 4.5, ¿no? Sí. Y antes me has dicho, es que a veces prefiero un poco más aerodinámica que peso. Sí, pero es la diferencia para mí. Es porque ahora voy a utilizar la 4.5 porque gastas menos cuando estás ahí en el último puerto, ¿sabes? Y el aerodinámico, en mi opinión, ahora es... Vale, el peso importa mucho, pero para mí es más importante el aerodinámico. Como tú has dicho, subimos a 25-30 por hora. Ya, y hay puertos, aerodinámica también. Y la aerodinámica es muy Tienes que, por importante. ejemplo, M tiene las 2.3, que son casi 200 gramos más ligeras Sí, que estas. Una rueda súper escaladora. Pero, claro, en una etapa de 160 kilómetros, que igual sí que tienes puertos, hay enlaces. sí, Y el tema es, tú podrías llevar una bici de 6.8, peso UCI, sí. pero prefieres lastrar un pelín. Sí, claro. Es más rápido. Pero es muy heavy que tú como profesional digas esto y los aficionados como nosotros estamos todo el día que obsesionados. si el peso, de la que si bici, no sé peso de la bici, qué. peso de la bici, o sea, que es muy heavy, pero que bueno, que es bueno saber, ¿no? Que Sí, pero porque en el valle antes, con las ruedas así, lo sientes. Lo ¿sabes? sientes. Sí. Porque además, eso muchas veces. Ahora está como cambiando un poco, ¿no? Pero siempre hay en el mundo del ciclismo amateur hay como la obsesión de la bicicleta más ligera, que contra más le voy a aligerar peso, el cuadro más ligero. Y nosotros ahí en la tienda muchas veces se lo dimos a la gente, que es, ostras, no lo más ligero es ni lo más eficiente ni lo más rápido, porque si coges un cuadro muy ligero Bueno, te da y plomo. el cuadro no va así y flexa y tal, Sí. ¿para qué te sirve ahorrarte 300, 400 gramos, sabes? Y luego, bueno, ahí a elección de material, por ejemplo, ya estamos hablando de ruedas,
puedes elegir, por ejemplo, si quieres tubeless o inner tube, por ejemplo, dentro del equipo, o ya está como no, muy... toda la gente está con el tubeless ahora, todos los corredores. Pues ha demostrado que es más confortable, es más rápido. Sí. No hay ninguno corredor que no le gusta. Y te ahorras algún pinchazo, ¿no? Si es pequeñito, ¿no? Con tubeless, ¿no? El tema es que como ciclista, el tema es que ellos van con coche y van con muy... De hecho, yo he oído, no sé si es verdad, que los mecánicos lo que hacen es la tubelizan y luego quitan el líquido para no llevar peso extra. No sé si es verdad o no es verdad. Sí, la verdad que es... Pienso que es al límite, ¿sabes? Al límite, En competición ¿no? vais al límite porque al final Sí, lleva un por coche el detrás. peso. Sí. Claro. Sí, pero bueno, aunque llevas un coche detrás, no te apetece estar subiendo un puerto, pinchar y bajarte, Sí, ¿no? No, pero Es yo creo que un van mierdel, ¿no? ellos, creo que lo que he oído es que ellos lo que hacen es tubelizar 100% con el líquido dentro. Sí. Llevan el mínimo líquido posible porque al final el líquido también da unas inercias. Vale. Entonces ellos lo que hacen es ir al Sí. mínimo pérdida de eficiencia. Vale. El tema es que, bueno, que hay mucho debate, Sí. sobre todo en el ciclismo de aficionados, y yo me pongo las manos a la cabeza de la gente, no, el tubeless, el tubeless, y digo, mira, es que yo cuando probé el tubeless en carretera es que no voy a volver otra vez. No, es a para mí Linear, es, ¿no? sí, Dijéramos. es muy confortable también. No Y el sé. tacto que te da. Sí. O sea, el tacto, recuerdo más un tacto de tubular. Sí. No sé, Sí, es más directo a Sí. la rueda, ¿no? sí. A mí me gustaba mucho más, incluso antes decías bajando la rabasada, que estaba como el terreno también un poco húmedo. Sí. Me noto mucho más. Sí. Eh, Y ahora ¿seguro? con el tubeless más ancho también tienes más... Me siento más cómodo y más en seguridad en las bajadas. Y antes te he preguntado qué cubierta montabas y bueno, el UAE Montaconti, que en ventas sigue siendo la que más vendemos nosotros. El tema es que bueno, te he preguntado si 28 o 30, porque alguna vez sí que he visto en alguna review que la bici Tadej alguna vez monta 30. Sí, en el Tour corríamos con el 30. Sí. Y el tema es que la gente también dirá, claro, es que esto, ¿a dónde llegaremos? ¿No? Y yo digo, es que yo creo que seguramente en carretera, no sé si 30 sea el límite, no sé, pues no puedes decir nunca nada, pero realmente yo creo que bajando las velocidades que bajáis hoy en día, o vais con un neumático que tenga mucho balón, o hay un riesgo muy alto de caídas. Oye, cuando bajaban allí con 25. Pues ya, pero tienes que claro, ¿no? Pero es que yo antes te decía, Pavel, digo, es que el problema es que ¿qué platos llevas? Ahora 55. De plato grande. 55, antes ya 53. Eso no yo con Mucha una gente, pierna. estaba diciendo, mucha gente utiliza el 56 también. Claro, pero es que ¿a cuánto bajáis yo qué sé, el Peresur que tiene un par de rectas. Pero la rápidas? verdad que ahí no pedaleas mucho. tampoco, es más ¿no? como más para el llano, el 56 y el 55. Sí, pero sí que es cierto que igual en alguna bajada con mucho. Por ejemplo, la bajada de Galivier, que sí que es una bajada que la primera parte es muy revirada, pero sí que luego tienes. Las rectas, sí. Claro, ahí sí que 56 te vale, que luego igual no pedaleas, pero sí que te vale para dar esa velocidad. Sí. Y luego la mantienes con aerodinámica Sí, o como tú sí. quieras, ¿no? Pero Sí. yo, por ejemplo, veía a Tadej pedalear, en cambio Vingegaard, por ejemplo, que eligió una combinación un poco rara, no pedalea, o sea, no te pedalea vacío, por ejemplo. No. Entonces, Sí. el tema es que si te permite pedalear y coger velocidad, seguramente cogerás más velocidad con un 56 que con un Sí, 53. claro. Sí. Claro, entonces, yo le Seguramente. preguntaba antes a Pavel, digo, ¿crees que llegará un punto donde la UCI va a tener que limitar el plato por un tema de seguridad, hablo? O sea, pero para vosotros, ¿eh? O sea, Sí. el tema es que El realmente... plato por grande. Claro, el tema es que a más plato, más velocidad hay. Sí, es posible, no lo sé. Antes sé. que yo pensaba que se hacía todavía y antes me has dicho que no se hace ya. En juveniles, creo que el piñón más pequeño era un 14 En juveniles sí, pero en juniores creo que no Ya no hay límite, ¿no? hay límite. Ya no hay y, límite. no lo hacen por nada, lo hacen para que los chavales no corran más de la cuenta. Sí, al Es un final. límite a la Sí. velocidad. Y ves cómo van todos ahí con una cadencia Sí. loca y van a lo que puede. Claro, el tema es que las bicis cada vez corren más por las geometrías, por los neumáticos, por lo, Sí. por lo que llevamos, pero seguís yendo con una licra de culotte y maillot, Sí. un casco y unas zapatillas de ciclismo y guantes. Y ya está. Entonces, ostras, yo no me veo descabellado que en un futuro puedan haber unas limitaciones para intentar no llegar a 150 por hora. 150 por hora bajando. Que el tema es que, bueno, que no sé si las bicis realmente pueden aguantar esto. Bueno, sí, aguantarlo, Sí. La aguantarlo bici, aguanta, la ¿eh? bici lo aguanta, lo que no aguanta es el ciclista Pero si te pegas una una pequeña, hostia, una ¿no? pequeña piedra o cualquier historia que sí que yo nunca había visto, pero el año pasado estuvimos en Bilbao viendo el Tour de Francia, porque me encanta el ciclismo, pero sinceramente prefiero hacer ciclismo que ir a ver el Tour de Francia y estar ahí 6 horas esperando a que saque va 6. Pero bueno, el año pasado Jaime lió para ir a Bilbao
y vi que había como un camión que limpiaba el asfalto antes de vosotros. Sí. Pero bueno, siempre puede haber algo que tire un aficionado Claro, o que claro. caiga. Entonces, claro, a 100 por hora coges una piedra pequeña así y la bici te hace ahí chao, que Ya, ya. flipas. Bueno, ya Sí, 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 sí. No sé, es algo que Vale. Que bueno, ya estamos ya en 1 hora y yo algo creo ya, que ¿no? Igual ya. cosa- Se va a morir se va a aquí, morir. se va a derretir. No, pero nada. Pero bueno, bien. Pues nada, Pavel, muchas gracias, tío. A mí me ha resuelto dudas, tío, que tenía, de siempre, ¿eh? Conocemos a profesionales, pero nunca te pones a preguntarle, vienen por la tienda y tampoco te voy a preguntar, oye, tío, tú que no sé qué. Y aquí le podemos preguntar, ¿sabes? Sí. No, y al Pero final yo creo que la gente lo que tiene que ver es que sois gente normal, ¿no? O sea, Sí, claro, claro. Sí, sí. no, a mí muchas veces, y sobre todo pasa en Girona, cuando te encuentras a un profesional delante tuyo, yo siempre, cuando vais muy tranquilos, incluso pasas, porque igual vas, Sí. pero no quedarte ni a rueda, porque al final estáis trabajando, ¿no? Y antes te he preguntado, digo, Pavel, cuando vas a entrenar, ¿prefieres ir solo? Y al final, y dices, vamos, yo para hacer series prefiero ir solo porque estás muy foco en lo que vienes a hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Y a veces el aficionado, sin querer, por un tema de ilusión, nos gusta estar cerca vuestro. Pero bueno, podemos hacer un afilador, podemos hacer una liada y... No, para mí no pasa nada cuando hay alguien detrás. Pero mejor preguntar siempre. Sí, mejor preguntar siempre, porque hay chicos que no le gustan. O para mí también, ¿sabes? En las bajadas no me gusta porque yo voy en bici cada día, es mi trabajo, ¿sabes? Si hay algunas pasa voy a frenar y ya directamente, yo voy a saber cómo Reaccionar. salvarme. Pero el chico que está detrás... Es igual no. Igual no. Y si voy a caerme... No. Porque me Mejor que no, no. A mí siempre siempre he animado a los aficionados a que cuando se encuentran a los pros es... Y casi siempre te dicen que sí. Es, oye, Sí, sí, sí. porque me has cogido tú y es un tramo llano, oye, ¿te importa que me ponga Sí, rueda sí, sí, y me sí. llevas? Y la mayoría de veces te dicen, no pasa nada, ponte Sí. a rueda. Y si puedes aguantar, aguantas. Y si no, pues chao. Sí, sí, claro. Pero siempre respetar al profesional que al final está trabajando. Sí, sí, claro, claro. Que bien. Hoy, tío, ahora después pondremos, bueno, al principio del vídeo vendrán los ganadores de las 3 gorras del vídeo pasado. Top. Y hoy, para el que se haya visto el vídeo hasta el final, Top. podríamos sortear una gorra como la que lleva Sí, Tadej, ¿no? es de láser. ¿Eh? Es de láser, que no sale gratis además. Ah, que no sale gratis. Pero bueno, Sí. o sea, tenemos justo. Vale. Bueno, pues sí, sorteamos una gorra para el que se haya visto el vídeo hasta ahora y que nos siga y le dé al like y todas estas mierdas que ya sabéis. Follow en Instagram, en YouTube suscribirte y comentar el vídeo de Pavel, ¿no? Vale. ¿Vale? Dale. Perfecto, Pavel. Pues Perfecto. gracias, tío. Muchas Venga, gracias. venga. Suerte año que viene, tío. Muchísimas gracias. Chao. Un abrazo. Gracias. Hostia, puta, pues está grabando todo, ¿eh? O sea que... Top. Al final está bien porque mira, la gente lo ve y creo que es importante. Sí, sí. No, perfecto.